cómo puede la gente tener paz con Dios, o cómo la gente puede entrar al reino de Dios, ¿no? Y yo creo que ha sido tan claro Jesucristo de Nazaret cuando habló con Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, ¿no? Era un rabí. Y él fue y preguntó cómo puede entrar al reino de Dios. ¿Y qué le dijo Jesús de Nazaret? Le dijo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Bien claro. Pero antes quisiéramos ver qué es tener paz con Dios. Yo quisiera hacer un comentario antes de empezar esta lección. No, es que tenemos que entender, y creo que lo sabemos todos, ¿no?, lo que significa tener paz con Dios. Además, tenemos que reconocer que los seres humanos, el hombre, en su estado natural somos enemigos de Dios. En un estado natural, ¿no? Puesto que hemos heredado una naturaleza pecaminosa de nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿Se dan cuenta, no?, de que hemos nacido con una naturaleza pecaminosa, todo hombre. Y por eso Pablo dice, justo no hay uno. Entonces, inclusive podemos ver esto en lo que es el capítulo 3 de Génesis, que dice la caída del hombre. Pero Dios, en su inmensa misericordia, tomó la iniciativa de buscar la paz con el hombre, o sea, con nosotros. Eso viene de Dios. Eso viene del amor y la misericordia de Dios. Al enviar a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra. Esa iniciativa es de Dios. Y Jesús habitó en esta tierra, pero habitó con una vida perfecta. Él vino. Dios se reveló en Cristo Jesús. Y sabemos la historia de que él nació en Belén de Judea y, bueno, creció allá en la ciudad de Nazaret, ¿no? Por eso dicen el Nazareno. Y la crucifixión pagó por los pecados de todos los que aceptamos y confiamos en él. La crucifixión. Hemos aprendido en la lección que dice la crucifixión y la resurrección. Así que su crucifixión, ¿no?, es que pagó todos los pecados del hombre. Por esto decimos que él murió nuestra muerte, que él cargó todos nuestros pecados ahí a la cruz del Calvario. Todo, nuestras enfermedades, no, nuestra muerte principalmente. Y su resurrección garantiza nuestra justificación ante Dios. Si alguno puede buscar Romanos 4:25. Así que Jesús es el príncipe de la paz. Él es el príncipe de la paz. Y si Cristo habita en nuestros corazones,
pues la paz de Dios está con nosotros. Así que Él es quien nos da la paz. Por eso el mensaje de la salvación en Cristo se llama Evangelio de la paz. Así que, hermanos, eso es tener paz con Dios. Eso es tener paz con Dios. Quizá algo más podemos un poco comentar. La paz con Dios también nos permite a los cristianos a vivir, ¿no? A vivir como hijos de Dios. Porque tenemos la paz de Dios y estamos en paz con Dios. A vivir sin miedo. A vivir sin miedo, sin pecado. Y además sin miedo a la muerte. Y sin miedo a la eternidad. Si estamos en paz con Dios, así como Pablo podemos decir, para mí el morir es ganancia. Así que nuestra esperanza está segura en el conocimiento de que Jesús ha hecho todo lo necesario para que estemos en paz con Dios. Tener paz con Dios es estar bien con Dios. Eso puedo un poco comentarles sobre la paz con Dios. Ahora vamos a la lección. ¿Cómo puede la gente tener paz con Dios? Objetivos de esta lección. Número 4. Reconocer que antes de pertenecer al reino de Dios, hemos sido pecadores delante de Dios y que necesitamos su perdón. Eso vamos a saber con esta lección. Juan 3:5, si alguno puede leer, interesante, o marque su Biblia. Objetivo: conocer que solamente Dios da la verdadera paz a través de su Hijo Jesús. Solo, ¿no es cierto?, Dios da la verdadera paz a través de su Jesús. No hay salvación. No hay salvación. No hay entrada al reino de Dios sin aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Por esto le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Eso es lo que tenemos que entender. Inclusive yo diría, hermanos, los mismos cristianos. Algunos cristianos por heredad son cristianos, porque papás fueron cristianos, los hijos son cristianos. Algunos por la invitación de un amigo, porque ahí después toman un ministerio y les gusta la iglesia, bueno, están en ahí. Pero tener paz con Dios es aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Son los objetivos de esta lección. Ahí en el leccionario dice ideas principales. A través de Jesús Dios provee la salvación. Porque Hechos 4 dice, 4:12,
que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que puedan ser salvos. No hay ningún otro Dios, no hay ningún otro ídolo. Y dice la palabra que los ídolos son dioses de los pueblos, pero hechos por manos de pecadores. No hay otro Dios. A través de Jesús, Dios provee la salvación. Esa es la idea principal de esta lección. La otra idea principal es vuélvame nomás, la convicción de nuestros pecados nos lleva al arrepentimiento. Es que tenemos que nosotros ser bien conscientes, bien seguros de que somos pecadores. El pecador debe estar bien consciente de que es pecador y nosotros también. Y esa seguridad de que somos pecadores nos va a llevar pues a un verdadero arrepentimiento. ¿Y de qué manera? A la entrada al reino de Dios. Ahora sí, vamos desarrollando el programa. Introducción. En esta lección tenemos que responder a estas preguntas que nos hace el leccionario. ¿Cómo puedo volverme un ciudadano del reino de Dios? ¿Cómo puedo volverme un ciudadano del reino de Dios? Alguna vez comentaba y decía, y además cantamos el cántico que dice que ya no somos más de este reino mundanal, sino somos del reino celestial. No, ya no soy más de este reino mundanal, somos del reino celestial. ¿Y cómo podemos volvernos, o cómo el hombre puede volverse un ciudadano del reino de Dios? Otro, número 2, ¿cómo entrar o cómo entra uno al reino de Dios? Es importante. ¿Cómo entra uno a ese reino bendito de Dios? 3, un día Jesús estaba enseñando cómo uno entra al reino de Dios. Después de unas lecciones, Jesús sí daba mucha conferencia, mucha charla. Pero ahí en Lucas 15:1 nos dice que cuando Jesús estaba enseñando, se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Porque era interesante lo que hablaba, era diferente lo que hablaba, lo que enseñaba Jesús de Nazaret. Otras cosas enseñaban pues, los rabinos, o sea, los fariseos, los líderes religiosos de ese tiempo. Jesús pues vino con un nuevo evangelio, una nueva enseñanza, interesante eran sus enseñanzas. Es por eso que los judíos se volvieron pues celosos. Es por eso que los judíos pues no le aceptaron a Jesús de Nazaret, porque su enseñanza era diferente. Pero aquí dice Lucas 15:1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes eran los publicanos? A ver, alguien de ahí abre su micrófono y dice, ¿quiénes eran los publicanos? A ver, alguno que pueda decir, ¿quiénes eran los publicanos? Porque se le acercaron los publicanos a Jesús de Nazaret y también se le acercaron
los pecadores para oír las enseñanzas, el nuevo evangelio que Cristo Jesús estaba enseñando. Vamos al siguiente. Ahora Lucas capítulo 15:2 dice, ¿no? Cuando se le acercaron a Jesús los publicanos y pecadores, y los fariseos y los escribas estaban molestos, murmuraban y decían, a los pecadores recibe y come con ellos, ¿no? Así reaccionaron los fariseos y los escribas, porque los fariseos y los escribas no querían tener ninguna relación con los inmundos, o sea, con los pecadores y con los publicanos. No tenía ninguna relación. Inclusive les decían un adjetivo de animal, inmundos, inmundos, porque ellos, los judíos, los líderes que eran los fariseos, se creían solamente el pueblo de Dios. Y si no era judío o prosélito, pues lo rechazaban, ¿no? A veces nos ocurre eso, ¿no? Muchos de los seguidores de Jesucristo hacemos lo mismo el día de hoy. Pensamos que Cristo Jesús solamente es para nosotros. Pensamos que el evangelio solamente es para nosotros, ¿no? Nadie se apasiona, o muy pocos se apasionan por los pecadores, muy pocos. Es por eso que no hablamos el evangelio al prójimo. Es por eso que poca campaña de evangelismo hace en estos días la iglesia. Nadie se apasiona por los pecadores. Así eran los fariseos y los escribas. Pensaban que Dios solamente era para ellos. Además, los rabís estaban tan fuertes en no ocasionarse, o sea, asociarse con los inmundos, ¿no? Y negaban, ¿no?, las enseñanzas de Dios para los publicanos y los pecadores. Esta era la situación, ¿no? Vamos adelante. Estamos solo introduciendo esta parte, ¿no? Estos líderes, o sea, hablando de fariseos y escribas, creían que los pecadores no podían recibir el favor de Dios. Así creían. Estaban cerrados, ¿no? Así como ellos rechazaban a los pecadores, pensaban también que Dios actuaría como ellos, que Dios solamente era para Israel, que Dios solamente era para los judíos. Por eso les decían inmundos, pecadores. Entonces, eso creían ellos. Pero no, pues, Jesús de Nazaret murió en la cruz para salvar al mundo de sus pecados. Ya. Mientras los pecadores se acercaban a Jesús, se amontonaban para escucharle porque sus enseñanzas eran diferentes. Estos religiosos murmuraban y se quejaban, porque una vez más digo, creían que Dios era solamente para ellos, ¿no?
murmuraban. Cuidado que haya en la iglesia este tipo de religiosidades. No. Jesús de Nazaret murió en la cruz por todos los pecadores, por todos. Y nosotros nos hemos beneficiado de esa muerte de Cristo Jesús. Millones y millones en el mundo, en este planeta, nos hemos beneficiado con la muerte, con la crucifixión de Jesús. Al ver esa reacción, ¿no? Porque Jesús, a ver, uno de sus atributos de Jesús, ¿cuál era? A ver, alguien responde. ¿Por qué Jesús sabía que así estaban reaccionando los fariseos y los escribas? ¿Por qué Jesús empezó a contar estas parábolas que adelante vamos a ver? ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué Jesús? No creo que haya mucha gente, multitud, y los fariseos estaban pues detrás de la multitud y murmurando. Pero ¿por qué Jesús sabía que estos religiosos estaban murmurando y estaban enojados en contra del maestro y en contra de los pecadores? ¿Por qué? Era omnisciente. Uno de sus atributos, omnisciencia. Él sabía, aunque no los escuchaba, aunque no los oía, sabía que estos estaban molestos con Jesús y con los pecadores por su omnisciencia. Por su omnisciencia. Bien, gracias por la respuesta. Vamos a seguir adelante. Ahora sí. Vamos a desarrollar la lección. Aquellos que entran en el reino, primero tienen que reconocer que están perdidos. Qué interesante. O sea, para entrar en el reino de Dios, en el gobierno de Dios, para entrar en el gobierno de Dios, primero uno tiene que reconocer que está perdido. Es un pobre pecador. Y empieza Jesús a enseñar, después de que vio la reacción de los religiosos y la atención de los pecadores, empezó con la primera parábola, la oveja perdida. Lucas capítulo 15, versículos 4 al 7. Esta es la parábola de la oveja perdida. Aquí el personaje, el pastor de ovejas, representa a nuestro Señor Jesucristo. Eso tenemos que entender. A veces se sacan otros tipos de mensajes, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado? Pero no, en esta parábola el personaje, el pastor, representa a nuestro Señor Jesucristo. Así como el pastor de ovejas, dice la parábola, no escatimó esfuerzo alguno hasta encontrar a su ovejita perdida. Jesucristo nuestro Señor también no escatimó esfuerzo alguno para salvar a los pecadores. ¿Se dan cuenta, hermanos? Así como ese pastor salió dejando las 99 a buscar, qué sé yo, por la montaña rocosa, qué sé yo, hermanos, hermanas, si era tarde, empezó a buscar a la ovejita hasta encontrarlo. Así también Jesucristo
no escatimó esfuerzo alguno para salvar al pecador. Gracias a esa pasión, gracias a esa muerte sacrificial, tú y yo, hermano, hermana, hemos sido encontrados por este gran pastor para salvación. Así que aquellos que entran en el reino primero tienen que reconocer que estamos perdidos. Eso es importante. Vamos adelante. El Señor, nuestro bendito Salvador, dejó la gloria que había compartido desde la eternidad con su Padre. Él era el mismo Dios. Por eso cantamos un himno que casi siempre se canta en la Navidad. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Así que Jesucristo dejó la gloria, bendita gloria, para venir a este mundo, ¿no? Tomando forma humana, ¿para qué? Para salvar a los pecadores. Él es el Salvador. En ningún otro hay salvación, mi querido hermano. Solamente en Él hay salvación. Esto es lo que tenemos que predicar. No hay, pues, por obras. La salvación no es por obras. Yo vengo del mundo católico también, ¿no? Cuántas veces yo he entrado al templo católico, a la casa de piedra, y hay mucha gente piensa que es por obras. Por eso hay hermosos bancos que dicen a devoción de tal familia, por obras, salvación. Hay algunos altares de los ídolos que dicen a devoción de tal familia. No, no hay salvación más que por Cristo Jesús. Él estando en forma humana, ¿no? Dice, estando en forma humana, el Señor, nuestro Salvador, no le importó ser azotado, ser golpeado, ser escupido, ser afrentado con una corona de espinas, ¿no? ¿Qué corona de espinas que le clavaban sus sienes y ser colgado en la cruz? Nada de eso le importó con tal de salvar al pecador. Por eso que, hermanos, ¿cómo puede la gente tener paz con Dios aceptando esa muerte sacrificial en la cruz? Nada más. Así puede. ¿No? Así puede aceptar. Pero lo hizo, pues, como decíamos, lo hizo, pues, con mucho amor. Un amor sacrificial al pecador. En ningún momento él no se hizo pesar de lo que hizo o de lo que sufrió. Más al contrario, en la cruz, una de sus primeras palabras de las 7 es: perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es amor.
Así que, ¿cómo puede el hombre o la gente tener paz con Dios? Es aceptar esa muerte de Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. Vamos siguiendo adelante. Hay otra parábola, dice, el hijo perdido. Aunque antes de esto debe haber otra parábola de la moneda perdida, ¿no? Hay otra parábola que es de la moneda perdida. Gracias, hermano. Esto hay que un poco interpretarlo, hermanos. 3 parábolas, ¿no? La moneda perdida está en el capítulo 15, del 8 al 10. Ahora, esta parábola habla de una mujer. Habla de una mujer que ha perdido la moneda. Por ahí podemos ver por qué la parábola habla de la mujer. La mujer, hermanos, la figura de la mujer es la iglesia. La moneda perdida es la figura del pecador. La lámpara es la figura del Espíritu Santo. Así que la tarea, la misión que no debe olvidar la iglesia es la evangelización del mundo. Eso, Jesús de Nazaret, esto ha querido decir con esta parábola. No te olvides, hermano, hermana. El reino de Dios no solamente es para nosotros, así como los fariseos pensaban, los escribas pensaban, no. Cristo murió por los pecados del mundo y la tarea de la iglesia es la evangelización del mundo. Por esto, Jesús de Nazaret da la misión a la iglesia. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Ahí está en Mateo 28, 19, 20. Y todos conocemos este pasaje o este texto. ¿No es cierto? ¿Ah? Esa es la misión de la iglesia. Salir y buscar llenos del Espíritu Santo, porque para salir y buscarla a los perdidos en el mundo se necesita pues pasión, se necesita poder del Espíritu Santo y traerlos a esos pecadores a los pies de Jesús. A ver, alguien que me recuerde Mateo 19, a ver, abra su micrófono. Es un taller, ¿no? Tenemos que trabajar. O yo voy a preguntar a alguien. A ver, dígame. ¿Alguien? Ya, no importa, abra su Biblia. ¿Qué dice? ¿No escuchó? A ver, recuérdeme. ¿Qué dice Mateo 28, 19 al 20? De memoria. ¿Dónde están? Pastor, la palabra de Dios dice, Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salgan. Gracias, hermanita. Salgan por todas las partes del mundo y hagan cristianos y bautícenlos e intégrenlos a la iglesia y discipúlenlos. El trabajo de la iglesia. A esto podemos un poco ver lo que es la moneda perdida, hermanos.
La iglesia tiene una misión. Hechos 1:8. Ahí está el complemento, ¿no? Recibiréis poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos. Aquí, allá, más allá, hasta en todo el mundo. Esa es la moneda perdida. Es una tarea importante. Es una misión importante que la iglesia no debe olvidar, porque el reino de Dios no solamente es para nosotros, sino para todo el mundo. ¿No? Vamos a seguir, ahora sí vamos a ir a la última parábola. Es interesante. El hijo perdido. Ahí en Lucas 15, 11, 32. En tu Biblia debe decir el hijo pródigo, seguramente. Aquí el diccionario dice el hijo perdido. En esta parábola se ilustra el gran amor del Padre perdonando al pecador. Entiéndase eso bien claro, querido hermano. El gran amor del Padre perdonando al pecador. Ya. Alguien ha abierto su micrófono, ¿no? Bien, ese es, ¿no? El gran amor del Padre perdonando al pecador. A ver, podemos ver algunos paralelos que tenemos en esta parábola. ¿No? Por ejemplo, el hombre, ¿no? Padre de familia, representa al nuestro bendito Dios. Parábola, ¿no? Representa a nuestro bendito Dios. El hijo mayor, porque ahí habla del hijo mayor en toda esa parábola, ¿no? Representa a los fariseos y escribas que se creían justos por sus propias obras. Así era esto, ¿no? El hijo menor representa, el hijo menor, el hijo perdido, representa a los publicanos y a los pecadores. ¿Sí? Ahí hay tres personajes importantes. El Padre, que representa a Dios, el Hijo mayor, que representa a los fariseos escribas, y el hijo menor, que representa a los pecadores. Vamos desarrollando a ver un poco más. Este tema es importante, ¿ya? Este tema es importante. Ahora sí. Lo primero, ahí tenemos el Padre. El Padre que está sorprendido. El Padre que está inclusive ofendido. ¿Por qué haber ofendido? A ver, ¿por qué? Podemos decir por qué. Porque tanto ama papá a sus hijos. Tanto Dios ama al mundo. Pero aquí el hijo le sale y le pide su herencia. En el contexto de ese tiempo, la herencia solamente se daba cuando el padre moría. Aquí le sale el hijo y le dice mi herencia. ¿No? Eso, ¿no? Tenemos un padre ofendido. En segundo lugar, tenemos la vida perdida del hijo menor.
O sea, agarra toda su herencia. Si eran propiedades, seguramente los vende, ¿no es cierto? Si eran propiedades que el padre dio, los vende. Y con todo eso, ¿no?, se va lejos y ahí vive una vida perdida. Malos amigos, ¿no? Seguramente placeres de la carne, no sé, lujo. ¿Te das cuenta? Una vida lejos del Padre, una vida lejos de Dios, ¿qué hay? Uno vive como quiere, uno vive como piensa, como quiere. Esa ha sido la vida del hijo menor. Amigos de todo. Y los amigos, bueno, pues cuando uno tiene, están a tu lado. Cuando ya no tienes, ya no los ves. Una vida desenfrenada, ¿qué es? Comida, bebida, baile. Ahí podemos decir hasta mujeres, ¿no? Hasta acabarlo todo. O sea, tenemos la vida perdida del hijo menor. En tercer lugar, tenemos la ruina del hijo menor, la ruina. Oye, ¿qué podemos hacer lejos de Dios? Todo se acaba. ¿Qué podemos hacer lejos de Dios? Yo creo, hermanos, hay que estar de manitos con papá Dios. Aquí, este hijo que se fue lejos y vivió como él quería, como él pensaba, pero ahí vemos la ruina del hijo menor. La ruina. Se acabó la plata, se acabó todo para este muchacho, para este hijo menor. Se acabó todo. Ya no hay amigos, ya no hay comida, ya no hay placer, ya no hay ropa de lujo, ya no hay nada. Está en la ruina ahora el hijo. Así vive el mundo, hermanos. ¿Ah? Así vive el mundo. Tienen todo. Lo que no tienen es paz. Tienen todo. Pero con el dinero no se compra pues la paz, hermanos. Yo he conocido mucha gente con mucha plata. Oye, he conocido gente con mucha plata. Gente que combinaba el traje con el color del auto. ¿Qué les parece? Ese he vivido, yo he conocido. Tenía un auto para el traje del día. Y yo recuerdo bien porque yo he vivido ahí. Esa gente, ¿ya?, que piensan que con la plata se compra la paz, la felicidad, se compra, yo no sé, de repente hasta piensan que se compra el cielo. Porque en ocasiones se traen el mejor sacerdote para una misa en su casa. Y quizá las ofrendas van así igual. Pero eso no es así. Así como este hijo perdido. ¿Ya? ¿Sabe qué? Conocí a esa gente que tenía un auto para cada traje o color de traje. Pero ¿sabe cómo vivía? Triste. En su mansión, separados con la esposa.
Ni para un almuerzo, ni para una cena, mucho menos para dormir, se juntaban. Cada uno tenía su chofer, su personal, y no se veían. Dinero no trae, pues, la paz, no se compra la felicidad, mis queridos hermanos. Este pobre muchacho, lejos de Dios o lejos del Padre, no tenía, vivía una vida, ¿no es cierto? Una vida triste, una vida en ruinas, si no más es. Por eso la lección dice, ¿no? ¿Cómo puede la gente tener paz con Dios? ¡Qué linda paz! ¡Qué linda vida de paz! Pero solaz paz. Te levantas en paz. Vives en paz. Duermes en paz. ¿Qué tal? Así es la vida con Dios. Así es la vida en el reino de Dios, en el reino celestial. Pero lejos de Dios, la vida en ruinas, queridos hermanos. Y en cuarto lugar tenemos, qué lindo, el arrepentimiento del Hijo. El arrepentimiento. ¿Qué dice? Cuando se ve pastando los cerdos, a eso ha llegado, ¿no? Lejos de papá, ha llegado a pastar los cerdos. Y para un judío eso era grave. Solo los esclavos podían pastar cerdos. Era una vergüenza para el judío pastar cerdos. Pero él, al no tener nada, no solamente pastaba los cerdos, sino que se antojaba o quería comer la algarroba de los cerdos, la comida del cerdo. Se antojaba tener. Entonces se recuerda, ¿no? Que dice, en la casa de mi padre, ¿no? Se recuerda cómo hasta los siervos de su padre tenían comida y él estaba frente a las algarrobas, ¿no? Entonces viene el arrepentimiento. Se forma la idea de cómo va a llegar o volver a la casa y llegar y decirle al Padre, que dice, he pecado contra Dios y contra ti. Así él se arrepiente. Entonces vemos ahí, ¿no? El arrepentimiento del Hijo. Y luego tenemos, en quinto lugar, la confesión del Hijo menor. Cómo vuelve a casa. Pero ese Padre lleno de amor, ese es Dios, hermanos. Dios es amor. ¿Y cuántas veces Juan, el último apóstol en vivir, Juan dijo, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Ese Dios, bendito Dios de amor, ¿cómo lo esperaba al Hijo? ¿Cómo lo esperaba al Hijo? Podemos usar nuestra, inclusive, nuestra imaginación. Nunca se ha olvidado del Hijo, ese Padre. Todas las tardes seguramente salía de la casa y miraba por qué camino se ha de aparecer el Hijo.
el hijo perdido. Así Dios nos ama, hermanos, hermanas. Qué maravilloso el amor de Dios. Por eso dice la palabra, a ver, San Juan 3:16, ¿alguien me responde? San Juan 3:16, ¿qué dice? Abra su micrófono y responde. Eso sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Que ha que ha dado a dado su... Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así nos ama Dios. Así nos ama Dios. Así es como puede el hombre tener paz con Dios. Porque Dios ama tanto y ha mandado a su hijo unigénito. Ese papá que esperaba al hijo que había hecho lo que quiere, lo que él quiere. Todas las tardes salía y esperaba por dónde se aparece. ¿No? Por dónde se aparece. Así Dios nos esperó, hermanos. Así Dios nos esperó. ¿Cuántas veces yo lloré en alguna prédica al recordar ese bendito amor de Dios? ¿Cómo su Espíritu Santo, convence al mundo de pecado, de juicio y de justicia? ¿Cómo? Yo me recuerdo, mis queridos hermanos, nadie me ha alcanzado palabra de salvación. Nadie me ha invitado quizá a su congregación, a su iglesia. Ningún pastor ha sentido de este pobre pródigo y me ha echado una visita. Solo he sido convencido por el Espíritu Santo de Dios. Papá del cielo me estaba esperando. Estaba esperando mi regreso. Y así es, hermanos. El hijo pródigo regresó. Y el día que vio el padre que se apareció en el camino, estoy seguro que abrió los brazos para recibirle al hijo con mucha alegría, con mucho gozo. Y así lo recibió. Tremendo abrazo. Y el hijo confiesa, ese hijo arrepentido, confiesa y le dice, he pecado contra Dios, he pecado contra ti. No soy digno de ser tu hijo, sino recíbeme como uno de tus jornaleros. Ese arrepentimiento profundo que tuvo ese hijo, eso sí es un arrepentimiento que trae prosperidad. Ese arrepentimiento que trae una convicción, una seguridad de que Dios va a perdonarnos, Dios va a justificar y Dios va a regenerarnos. Eso es
¿Cómo la gente puede entrar al reino de Dios? ¿Cómo la gente puede obtener la paz con Dios? Reconocer que somos pecadores y un verdadero y profundo arrepentimiento solo es para entrar al reino de Dios y tener paz con Dios. Eso, mi querido hermano. A veces, como les digo, hermanos, no nos creamos nosotros que ya, hermanos, estamos con las puertas celestiales francas, abiertas para entrar. No, hermano. No. Tenemos que nomás no olvidarnos que la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, hermano, hermana, jóvenes, cuidado, que nosotros nos estemos pasando de religiosos y de que ya tenemos las puertas abiertas. Y cuando Cristo venga, sí o sí nos vamos a ir. No, no, no. Eso sería quizás un descuido, un error, un autoengaño, ¿no? Para obtener, a ver, ¿qué dice Hebreos 12:14? Estad en paz con todos. Y la santidad, porque sin la cual no verá nadie a Dios. Estén en paz con todos. En lo posible, con todos estén en paz, con todos. Y viven una vida de santidad agradable a Dios, aprobado por Dios. Si no, no lo van a ver a Dios. No hay que olvidarse, hermanos, de eso. No. Algún sticker en los minibuses he visto yo que dice, Jesús no es religión, Jesús es vida. Mira, es un mensaje eso. Jesús no es religión, Jesús es vida. ¿Qué le interesa a Dios? No es la religiosidad, así como los fariseos, así como los escribas. No, no. Aquí hay que vivir una vida agradable a Dios, una vida de santidad, porque escrito está, que dice, sed santos como yo soy santo. ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Pablo en su primera carta? Dice, como aquel que los ha llamado, como aquel que los ha esperado y los ha llamado, es santo, también pues sean santos en toda la manera de vivir. Cristo viene pronto, hermanos. A ver, ¿con qué terminamos? Adelante, mi hermano Limber. Eso es. También, no podemos, me estaba olvidando de este hijo mayor.
En sexto lugar encontramos el regreso del hijo menor, dice aquí, ¿no? En séptimo lugar tenemos el clímax, por ejemplo, el clímax de la celebración. ¿Cómo recibirá el padre a su hijo menor que le había hecho tanto mal? Pero se había arrepentido, había confesado su pecado y ha vuelto a él. Y cuando lo vio el padre, salió a la carrera y al encontrarse con su hijo, no le importó que su hijo estaba arruinado, flaco, sucio, con mal aliento. Hasta en harapos, no le importó. Antes, estoy seguro, que lo abrazó. Y quizás, hermanos, un abrazo, quizá con un poco de lágrimas. Estabas perdido, hijo. Te he dado por muerto, hijo. A ver, vamos más adelante. Y mirando a los ojos de su padre le dijo, ahí está, ¿no? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esa es la confesión. Un pecador arrepentido tiene una confesión profunda. No merezco ser tu hijo. No merezco perdón. Pero aquí estoy. Qué linda confesión de un pecador. El padre no permitió que su hijo menor siga diciendo, uy, qué lindo es el amor de Dios. La misericordia de Dios rápida es. ¿No? Inmediatamente, ¿no es cierto?, dijo a los siervos, saquen el mejor vestido y vístanle y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y ya no más. Qué gozo de ese padre. La razón del padre para tanto gozo era porque su hijo, en un sentido, ya estaba muerto, estaba perdido, ya revivido. Se había perdido, pero había sido hallado. Eso, hermanos, pronto hay que ser en acudir al Padre. Cuando un pecador es convencido por el Espíritu Santo, ahora es la salvación. Ahora es la salvación. Inmediatamente tiene que buscar. Tiene que buscar a Dios. Rendirse con un verdadero arrepentimiento y una confesión sincera. Entonces, entramos al reino de Dios y disfrutamos la paz, la verdadera paz. No como el mundo lo da, porque el mundo da una paz fugaz. La paz del mundo es fugaz. La paz de Dios es una paz solaz y una paz, maravillosa paz. Hermanos, ¿no? A ver, vamos a terminar. Ya terminamos, hermano, en poco. Así es como el Padre Celestial trata a todo pecador que arrepentido se acerca a Él. Pero que hemos hablado de otro personaje, ¿no? Hemos hablado del personaje
del hijo mayor, ¿no? El hijo mayor, pues, cuando todo el gozo que había en la casa del padre, porque escuchó la música seguro, escuchó la fiesta, por el regreso de su hijo, en lugar de alegrarse ese hijo mayor, se enojó, ¿no ve? Se enojó. ¿Contra quién? Contra su padre. Y lo agarró al padre y lo recriminó. ¿Qué le dijo? A ver, padre, todos estos años te he servido. No te he desobedecido jamás. Nunca me has dado ni siquiera un cabrito. Nunca. Y ahora tu hijo que te ha hecho tanto daño, te ha ofendido, le haces fiesta. ¿No? Le haces fiesta. Está bien. Se enojó. Así terminó esta parábola. Hermano, hermana, si nuestras vidas se parecen algo al hijo menor, como decía hace un momento, vayamos al Padre. Estaremos en paz. Porque solamente el llamarnos cristianos no es garantía de paz, sino un verdadero arrepentimiento y una verdadera consagración. Entonces vamos a tener paz. Como les dije, una paz, solas paz. Una paz, ¿no es cierto?, de Cristo, cuando ese príncipe de paz more, habite, esté en nuestros corazones. Entonces, terminamos. ¿Cómo puede la gente tener paz con Dios? ¿Cómo? Arrepentimiento. Confesión. Así nomás la gente puede tener paz. Arrepentirse. Confesar. Nacer de nuevo. Entonces, entra al reino de Dios, al gobierno de Dios. Entonces, la bendita paz y eterna paz. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos. Si alguna pregunta hubiera, adelante, estamos para responder. Hermanos, aunque era bien importante algunas preguntas hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes eran los fariseos? Porque habla de fariseos, ¿no? ¿Quiénes eran los fariseos? A ver, ¿alguien dice una idea por lo menos? ¿Quiénes eran los escribas? Porque habla de los escribas, ¿no? ¿Y quién era el publicano? Esa es tarea para ustedes, ¿ya? Primero, ¿quiénes eran los fariseos? Porque ahí habla de fariseo. No solamente ahí, sino habla mucho de fariseo. Pablo también los hace, como quien dice, los hace trapo a los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Tarea. ¿Quiénes eran los publicanos? Perdón. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los escribas? Porque hay una relación entre fariseo y escriba. Y siempre refiere Jesús, fariseo, escriba. Entonces hay una relación. ¿Quiénes eran los escribas?
también es tarea. ¿Y quiénes eran los publicanos? Tarea, ¿no? Entonces tenemos que tener una idea cabal de quiénes eran estos. Y los pecadores, ¿no? ¿Quiénes eran? Todo aquello es una tareita que hay que investigar para tener una idea cabal de lo que se ha hablado esta noche. Terminamos con oración. Señor y Padre, bendito Dios, gracias, Señor. Es importante saber cómo la gente puede tener paz con Dios. Santo Padre, gracias. Amado Dios, a veces estamos como ese hijo perdido, quizá buscando o haciendo amistad con el mundo, buscando las cosas del mundo. ¿De qué manera, Señor? Tu palabra dice que somos enemigos tuyos. Padre Santo, qué lindo es reconocer, así como reconoció el hijo pródigo, Señor, que estaba perdido, y ir, Señor Dios mío, a los pies de Cristo Jesús. Linda es la paz en Cristo, Señor. Maravillosa es la paz en Cristo Jesús. Padre Santo, esa paz, sola paz. Maravillosa paz. Divina paz, Señor. Gracias. Entonces podremos cantar con gozo el cántico que dice: el mundo no me dio la paz, Cristo me dio la paz. Gracias por escuela dominical y discipulado. Amado Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias, amén y amén, Señor.